El Jardín Shukei-en de Hiroshima conmemora este año, 2020, dos grandes hitos. El primero, su nacimiento, ocurrido hace 400 años. El segundo, en agosto, en relación al 75 aniversario de uno de los episodios más horrendos de la historia. Por eso en este video celebramos su supervivencia luego de la terrible devastación sufrida. El nacimiento del jardín se enmarca en los comienzos de una nueva era, el período Edo, cuando el país logra la reunificación luego de casi un siglo de agotamiento de un poder centralizado y de interminables luchas entre los señores de la guerra. El centro político pasa a estar en Edo, la actual Tokio, y en el reacomodamiento territorial de los vencedores, el dominio de Hiroshima, con base por supuesto en su castillo, pasa a manos del clan Asano en 1619, en la cabeza de Nagakira Asano. El año siguiente, 1620, comenzará la creación de su jardín en las adyacencias del castillo, y para eso acudirá su principal vasallo y servidor, Ueda Soko. Soko era un samurái bastante singular. Habiendo luchado en el lado perdedor en la famosa y decisiva batalla de Sekigahara en el año 1600, y siendo admirado como tal, pero fundamentalmente como maestro de té por su líder, Toyotomi Hideyoshi, 15 años más tarde, lucha junto a Asano Yoshinaga en el asedio del castillo de Osaka, que culmina con la completa eliminación del clan Toyotomi. En esos 15 años, realiza dos grandes jardines gracias a la maestría alcanzada en el arte del Chanoyu, o camino del té. Este conocimiento profundo se manifestará por supuesto en el mismo diseño de los jardines, ya que instauran un estilo que se contrapone con el del gran maestro del té Senno Rikyu, el cual prefería pequeñas y rústicas salas de té únicas donde se efectuaba la ceremonia del té, rodeada de un jardín umbrío que hacía de antesala. Soko concibe un espacio más grande y dinámico, donde los invitados pasan por diferentes jardines y casas de té en el transcurso de la velada. Este modelo se replicará en innumerables jardines del período Edo. Al principio, el jardín fue denominado Izumi Zashiki, pero más tarde se le renombró Shukei-en, que se puede traducir como jardín escénico reducido o encogido, porque justamente expresaba en un espacio relativamente pequeño la sucesión de muchos paisajes. Esto sucedió hacia 1713, luego de que el quinto señor feudal Asano Yoshinaga visitara el jardín. A fines de ese siglo, el jardín fue renovado en gran parte y se construyó el puente Kokokyo que divide el estanque. El jardín se mantuvo en propiedad del clan Asano hasta el siglo XX. En 1940 fue donado a la prefectura de Hiroshima y a partir de allí pudo ser visitado por todo el mundo. Apenas 5 años después, ya sabemos lo que ocurrió. El jardín se encontraba a apenas 1200 metros del hipocentro de la explosión. Se le denomina así hipocentro porque el epicentro se produjo a 200 metros de altura. El jardín fue alcanzado por la enorme bola de fuego.
Los daños estructurales alcanzaron los 5 kilómetros. El cercano castillo de Hiroshima también fue destruido. Pero algo quedó. Todas las estructuras, excepto el puente de piedra, fueron destruidas. Solo sobrevivieron 3 árboles. Los pabellones, casas de té, santuarios, comenzaron a reconstruirse a partir de 1949 y la mayor parte se terminó hacia 1980. El resto aún está en proceso. Hoy el jardín ha recobrado el esplendor y el colorido de antaño. Es visita obligada en Hiroshima, ya que representa la supervivencia de la naturaleza a partir de la desolación y de la recuperación de la paz luego de la guerra y la destrucción. El jardín cubre unas 5 hectáreas y se encuentra en el margen de un río. Está diseñado a partir del lago central y el recorrido justamente consiste en rodear el lago a partir de la entrada, yendo hacia la derecha generalmente, pero nada impide ir hacia la izquierda. Por pequeños senderos, uno se va adentrando y pasando por varios puentes, al mismo tiempo que una escena diferente se va revelando sutilmente. Montañas y valles, arroyos, lagos y cascadas, playas de canto rodado, pequeñas construcciones perfectamente insertas en el jardín como casas de té y pabellones donde descansar y contemplar. Bosquecillos de ciruelos y bambú y por supuesto los infaltables cerezos. Si no fuera porque se ven por detrás de la arboleda los altos edificios de la pujante ciudad, uno diría que se encuentra perdido en la inmensidad del bosque y las montañas. El lago se llama Takuei y contiene 14 islotes de diverso tamaño, 7 a cada lado del puente principal, el Kokokyo, literalmente puente arco iris a horcajadas por su forma de montura. Este puente cruza el centro del estanque y divide a la composición en 2. Algunas de las islas reproducen los 2 antiguos motivos de forma de tortuga y grulla, las cuales simbolizan la longevidad. Hay 2 islas de la grulla al este y oeste del Kokokyo y se reconocen porque tienen una roca alargada para la cabeza, acompañada de 2 que representan las alas. Comenzando el recorrido hacia la derecha, en el este del lago hay un singular conjunto de 3 puentes y 2 islotes que constituyen una especie de atajo hacia la costa opuesta. Un farol de piedra, al estilo rústico de Furuto Oribe, el maestro de té de Ueda Soko, se constituye como elemento decorativo, al mismo tiempo que señala el camino a seguir. El visitante es atraído por la vista del rústico pabellón del ocio, que se refleja en el agua. Pero no se llega fácilmente. El pequeño sendero lleva primero hacia un valle de azaleas
que se despliega a la mirada junto a una colina exquisitamente modelada que se llama Pico de las Vistas Distantes. Subiendo por el sendero, se llega a un pequeño pabellón tipo parasol, desde donde podemos contemplar el amplio paisaje. Es una vista perfecta del acabado diseño del Yucayén, que da la ilusión de ser más grande de lo que es. En primer plano tenemos unos arbustos topiados que crecen entre el césped. Luego una franja de agua, que funciona como vacío entre los llenos y a su vez refleja los elementos del jardín y el cielo. Luego hay una península en un plano medio. A continuación, otra franja de agua con islas y el puente Cocoquió, que se destaca por su forma y blancura. A la derecha se puede ver la casa de té Seifucán, que visitaremos al final. Luego al fondo, otra franja de agua y en el plano más lejano un grupo de azaleas, otro pabellón y un puente rojo. Es una visual muy rica, sin dudas. Al lado del parasol mirador se encuentra el gran árbol ginkgo que sobrevivió a la explosión e incendio de 1945, un señor árbol de 200 años de antigüedad. Ahora sí, descendemos para admirar el panorama desde el pabellón del ocio, con su humilde techo de paja. Siguiendo el recorrido, vamos bordeando el lago por el lado norte y se despliegan nuevas visuales del lago, hasta llegar a su centro gracias al puente Cocoquió. Desde ese punto, rodeados de los peces koi, podemos tener un panorama a ambos lados. En el este lo que ya recorrimos y en el oeste lo que nos falta visitar. Así que vamos hacia allá a visitar el llamado lugar de soledad en la isla más grande. Pero aún estamos a mitad del recorrido, así que siguiendo el borde del lago exploraremos sus recovecos. Un poco hacia lo profundo del jardín se encuentra la Maiketsu Tei o casa de té Hermosa Luna, ubicada en lo alto de una colina con amplias vistas, de allí su nombre. Volviendo al sendero que bordea el lago, atravesamos el Koyo-kei o Valle de los Pinos Antiguos para llegar a la Sekishuan, casa de té del atardecer otoñal,
rodeada de árboles de hoja caduca y justo frente al lago, en la playa de Canto Rodado del borde oeste. Ahora sí, avanzamos un poco más y llegamos al lugar de Soledad, que recrea un poblado remoto, representado con un pabellón de tejas de madera. La isla está conectada a la costa por dos puentes. Uno de ellos es el más llamativo por su color rojo. El último lugar a visitar es la elegante Seifukan, que está prácticamente en el centro del jardín, dominando sutilmente la escena. Su nombre significa brisa fresca. Está construida en estilo Sukiya y su techo es de tejas. Esta casa de té, la más grande del predio, fue muy apreciada por generaciones enteras del clan Asano. Así concluimos esta hermosa visita al jardín superviviente Yucayén, el ejemplo más claro de lo que podemos hacer cuando volcamos nuestro esfuerzo en la creación mancomunada con la naturaleza y el símbolo mismo de la recuperación del paraíso.